Siempre supe que había reglas no escritas en la carretera. Como trailero con más de 15 años de experiencia, aprendí a seguirlas sin hacer preguntas. Pero la más importante de todas, la única que jamás debes romper, es esta: nunca te detengas en la carretera. Suscríbete ahora mismo para que el terror llegue a ti cada vez que subamos un video. Comencemos. Era una noche sin luna, la clase de oscuridad que parece tragar la luz de los faros. El aire pesaba, cargado con la humedad de una tormenta lejana. Llevaba más de 8 horas conduciendo por una carretera secundaria que cruzaba un desierto infinito. Las señales eran escasas, las estaciones de servicio inexistentes. Solo yo, mi tráiler y un asfalto interminable. Entonces la vi. Una mujer de pie junto al camino, con un vestido blanco que parecía brillar bajo mis luces. Su cabello caía enmarañado sobre su rostro y sostenía una maleta con ambas manos. Frené instintivamente, sintiendo una punzada de duda en el estómago. Algo no encajaba. No había autos averiados cerca, ni señales de un accidente. Ella simplemente estaba ahí, como si me hubiera estado esperando. Bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda? Silencio. La mujer alzó la vista, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sus ojos eran demasiado oscuros, demasiado vacíos. Algo en su mirada me hizo pensar en un pozo sin fondo. En un hueco en la realidad. Por favor, llévame. Mi instinto gritó que arrancara. Que me largara de ahí sin mirar atrás. Pero mis manos temblaban sobre el volante. No podía ignorar la desesperación en su voz. Contra todo sentido común, le abrí la puerta. Subió lentamente, como si sus huesos crujieran con cada movimiento. Su vestido estaba manchado de algo oscuro en la parte inferior. Cerré la puerta y me obligué a mirar al frente, resistiendo la necesidad de volver a verla. ¿A dónde vas?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Más adelante. No pregunté más. Simplemente conduje. El silencio entre nosotros se volvió espeso, una presencia tangible en la cabina. De vez en cuando la miraba por el rabillo del ojo. Seguía inmóvil, con la maleta en su regazo, aferrándola con dedos demasiado largos. ¿Qué llevas ahí?, no respondió. Pero pude ver que su respiración se volvía más pesada, como si contener aquella respuesta le costara un esfuerzo sobrehumano. Y entonces, la radio del tráiler comenzó a crujir. Un murmullo surgió de la estática. Voces distorsionadas, susurros entrecortados que parecían repetir una sola palabra. No entendía qué decían, pero cada vez eran más fuertes, más insistentes. Intenté apagar la radio, pero el sonido no desapareció. Se filtraba en mis oídos, en mi cabeza. Miré a la mujer. Estaba sonriendo. Mi corazón golpeó contra mi pecho. La maleta en su regazo empezó a moverse. Como si algo dentro intentara salir. Frené de golpe. La mujer giró lentamente su cabeza hacia mí. No debiste detenerte. La maleta se abrió con un chasquido seco, y de su interior emergió una mano. No una mano humana. Era delgada, de piel oscura y arrugada, con uñas afiladas como garras. Se extendió hacia mí, buscando mi rostro. Retrocedí contra la puerta, con el sudor helado resbalando por mi cuello. Ella dejó escapar una risa rota, un sonido que no debería salir de la garganta de un ser humano. La maleta se cayó al suelo, y algo comenzó a arrastrarse fuera de ella. No esperé a verlo. Abrí la puerta del tráiler y salté, sintiendo el impacto desgarrar mis músculos. Me arrastré lejos del vehículo, viendo cómo las luces de la cabina parpadeaban. Algo más estaba allí dentro. Algo que nunca debería haber sido liberado. Corrí. Corrí hasta que mis piernas cedieron, hasta que la carretera quedó atrás y solo quedó la noche a mi alrededor. A lo lejos, el tráiler se apagó. Y supe, con una certeza helada, que aquella cosa ahora estaba suelta. Desde aquella noche, sigo una única regla: nunca te detengas en la carretera. Porque hay cosas que esperan. Cosas que buscan la oportunidad de subir a tu vehículo. Y una vez que lo hacen,
jamás volverás a estar solo. Soy trailero. Llevo años recorriendo carreteras, atravesando ciudades fantasma y cruzando parajes olvidados donde el viento parece susurrar advertencias que nadie escucha. He aprendido muchas cosas en mis viajes, como leer el clima en el olor del aire, como detectar una curva traicionera por el desgaste del asfalto, como mantenerme despierto cuando el sueño es un monstruo que me arrastra al abismo. Pero, sobre todo, he aprendido una regla que jamás rompo: nunca, bajo ninguna circunstancia, subo a nadie en carretera. Lo aprendí la peor noche de mi vida. Era una madrugada sin luna en la carretera 45, una ruta solitaria en medio del desierto. No había visto otro vehículo en horas, solo mi tráiler y la inmensidad negra tragándose el mundo. Los faros iluminaban la línea blanca del pavimento y más allá, la nada. Fue entonces cuando la vi. A un costado de la vía, una mujer estaba de pie, apenas visible en la penumbra. Vestía una blusa blanca y una falda larga que ondeaba con el viento del desierto. Me miró con ojos oscuros y vacíos, levantó una mano con un gesto suplicante. Mi primera reacción fue ignorarla, pero algo en su postura, en la manera en que su silueta parecía desdibujarse contra la noche, hizo que sintiera un escalofrío. No parecía una persona. Parecía un error en la realidad. Apreté el volante, pero cuando pasé a su lado, sus labios se movieron. No la escuché, pero entendí lo que decía. Ayúdame. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue el eco de una culpa enterrada. Frené unos metros adelante, el chirrido de las llantas rompiendo el silencio absoluto. Miré por el retrovisor. Ella seguía allí, inmóvil. Pero algo estaba mal. No había corrido hacia el tráiler, ni siquiera había reaccionado al sonido de los frenos. Simplemente estaba. Se me erizó la piel. Encendí la luz de la cabina y abrí la puerta. La mujer apareció junto a mí de inmediato, como si la hubieran dibujado en el aire. Me sobresalté, pero su expresión era serena. Gracias, susurró. Subió sin esfuerzo y se sentó en el asiento del copiloto. Cerré la puerta y aceleré, intentando ignorar el peso extraño que había invadido el ambiente. Olía a tierra mojada y algo más, algo que me recordaba a una morgue. Manejé en silencio. Ella no hablaba, solo miraba por la ventana como si esperara ver algo. Finalmente, rompí el silencio. ¿A dónde vas? Giró la cabeza con movimientos lentos. Sus ojos eran dos pozos de sombra. A casa. ¿Dónde es eso? Se quedó callada. La presión en mi pecho aumentó. Miré el reloj del tablero, 3:33 de la mañana. El motor rugía, pero el aire dentro de la cabina estaba helado. Me costaba respirar. ¿Estás bien?, pregunté, intentando controlar mi voz. Sí, respondió ella. Solo tenía frío allá afuera. Allá afuera. Algo en su tono me hizo sentir que no hablaba del desierto. Mi instinto gritaba que la bajara, que la dejara en la siguiente gasolinera, que no hiciera preguntas. Pero entonces, vi su reflejo en el parabrisas. No era humano. El reflejo no coincidía con sus movimientos. Mientras ella se quedaba quieta, su reflejo giraba la cabeza para mirarme. Abrí los ojos desmesuradamente, mi pulso se disparó. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire se espesara a mi alrededor. ¿Qué eres?, murmuré. La mujer sonrió, una mueca inhumana que se extendió demasiado. Su reflejo en el parabrisas ya no tenía rostro, solo un agujero negro donde debía estar la boca. Gracias por llevarme, susurró. Los faros del tráiler titilaron. El motor comenzó a fallar. La radio emitió un crujido estático seguido de un susurro distorsionado. Me temblaban las manos en el volante. Algo en mi interior gritaba que no la mirara, que no le hablara, que no respirara demasiado fuerte. No sabía lo que era, pero sabía que no era humana. La carretera se torció de un modo imposible. El horizonte se fragmentó como un espejo roto. Algo me jalaba hacia un vacío indescriptible.
Y entonces, comprendí. No estaba llevándola. Ella me estaba llevando a mí. Con un grito, giré el volante con todas mis fuerzas. El tráiler derrapó, los neumáticos chirriaron, y todo se convirtió en un torbellino de luces y sombras. Cerré los ojos, esperando el impacto. Cuando desperté, estaba solo. Mi tráiler estaba detenido en medio del desierto. La radio estaba apagada. La mujer había desaparecido, pero su olor seguía impregnando la cabina. Miré por la ventana. Afuera, en la oscuridad, una silueta blanca se desvanecía entre la bruma. Desde esa noche, nunca más subí a nadie en carretera. Porque sé que hay cosas que no buscan ayuda. Solo buscan a alguien con quien viajar. Soy trailero desde hace más de 20 años y he visto cosas que me gustaría poder olvidar. Pero hay algo en particular que me marcó para siempre, algo que nunca contaré en una parada de café ni en una charla con otros colegas. Porque no quiero que nadie pase por lo mismo. Porque temo que, al decirlo en voz alta, pueda volver a ocurrir. Los veteranos siempre nos dicen que no miremos a las ánimas al lado de la carretera. Que si las ves, sigas de largo, sin reconocerlas. Que no te detengas, ni te apiades de ellas. Y yo, estúpido de mí, no hice caso. Era una noche sin luna, en plena sierra. No recuerdo exactamente el kilómetro, solo sé que estaba en una carretera angosta, con curvas traicioneras y barrancos profundos. No pasaban muchos autos a esa hora y el silencio pesaba tanto como la niebla que se arrastraba sobre el asfalto. Mis faros eran lo único que rompía la oscuridad, proyectando sombras temblorosas en los árboles retorcidos al borde del camino. Fue entonces cuando la vi. A un lado de la carretera, de pie en la cuneta, estaba una mujer. Vestía un camisón blanco y el cabello le caía desordenado sobre el rostro. Parecía descalza. Su piel era tan pálida que casi resplandecía con la luz de mis faros. Su postura era extraña, con los brazos caídos a los lados, inmóvil como si no le afectara el viento frío de la montaña. Mi primer instinto fue detenerme. Quizá había tenido un accidente. Quizá necesitaba ayuda. Pero entonces recordé las advertencias de los viejos. No mires a las ánimas. No les hables. No te acerques. Y yo ya la había mirado. Tragué saliva y aceleré, decidido a dejarla atrás. Pero al pasar junto a ella, sentí que me miraba. Aunque su cabello cubría su rostro, lo sentí. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. No sé por qué, pero mis manos sudaban sobre el volante. Mi corazón latía más fuerte de lo normal. Unos kilómetros después, cuando ya creía haberla dejado atrás, volví a verla. Era imposible. Estaba de pie, en la cuneta otra vez, en la misma postura. La misma figura espectral con su camisón blanco y su pelo lacio ocultándole el rostro. Mi piel se erizó. Frené de golpe. No podía ser. No había manera de que hubiera llegado antes que yo. No había atajos, no había caminos laterales. Pero ahí estaba. Algo en mi interior me gritaba que no hiciera nada. Que siguiera conduciendo. Que no volviera a mirarla. Pero el miedo, la confusión, la desesperación, me hicieron cometer un error. Giré la cabeza. Y ella me miró. Sus ojos no eran ojos. Eran agujeros oscuros, vacíos. Sin párpados. Sin alma. Un abismo de sombras que devoró todo a su alrededor. Mi mente se llenó de un zumbido ensordecedor, como si 1.000.000 de voces susurraran dentro de mi cráneo. Mi cuerpo se paralizó y, por un instante, sentí que mi alma era arrastrada hacia esas cavernas de nada. Solté el volante. Mi tráiler se desvió. El abismo a un costado del camino se abrió ante mí. En un último esfuerzo, giré el volante con todas mis fuerzas y volví al asfalto, tambaleándome hasta recuperar el control. Mi corazón estaba a punto de estallar. Cuando volví a mirar por el espejo retrovisor, la mujer ya no estaba. No sé cuánto tiempo seguí manejando. No sé cuántos kilómetros recorrí antes de ver las luces de un paradero de camiones. Aparqué como pude y bajé tambaleándome.
Sentía las piernas de gelatina. Me costaba respirar. Un viejo trailero, sentado en una mesa, me vio llegar y me hizo una seña para que me acercara. No necesitaba decir nada. Él ya sabía. ¿La viste, verdad? Me preguntó con voz ronca, encendiendo un cigarro. Asentí sin decir una palabra. Mi boca estaba seca. No eres el primero. No serás el último. Pero tuviste suerte, continuó, soltando el humo lentamente. A algunos los saca del camino. A otros los sigue hasta sus casas. A otros les susurra su nombre en sueños y al día siguiente aparecen muertos. Tragué saliva con dificultad. ¿Quién es? Pregunté en un hilo de voz. El viejo apagó el cigarro con calma, como si ya hubiera contado esta historia demasiadas veces. Nadie lo sabe. Pero lo importante no es quién es. Lo importante es que ahora que la viste, ella también te vio a ti. Esa noche no dormí. Y muchas noches después, tampoco. Porque cada vez que cierro los ojos, siento que aún está ahí. Esperando. Observándome desde la oscuridad. Así que si alguna vez vas por la carretera de noche y ves algo en la cuneta, no lo mires. No te detengas. No te apiades de ello. Porque si lo haces, tal vez nunca vuelvas a estar solo. Mi nombre es Raúl Mendoza y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras del país como trailero. He visto muchas cosas en la carretera, algunas difíciles de explicar, pero hay una regla que aprendí a la mala: nunca te detengas en la carretera. No importa qué veas, no importa quién parezca necesitar ayuda. Sigue manejando. La noche en que aprendí esta lección estaba transportando un cargamento de maquinaria pesada por una autopista en el norte del país. Era cerca de las 2 de la mañana y la carretera estaba desierta. Solo el rugido constante del motor y el resplandor intermitente de los letreros eran mi compañía. Fue entonces cuando vi las luces parpadeantes de un auto detenido en el acotamiento. Al acercarme, distinguí la silueta de una mujer parada junto al vehículo, agitando los brazos con desesperación. Mi primer instinto fue frenar, pero una sensación helada me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Aún así, mi conciencia me obligó a reducir la velocidad. Bajé la ventanilla y pregunté si necesitaba ayuda. Gracias a Dios, dijo la mujer, su voz temblorosa. Mi auto dejó de funcionar y mi hija está dentro. Necesito llevarla a un lugar seguro. Miré dentro del auto y vi una figura en el asiento trasero. Algo en la forma en que la niña estaba sentada, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, me pareció extraño. Entonces lo vi, su rostro estaba pálido como el papel y sus ojos abiertos, pero sin vida. El aire a mi alrededor pareció volverse denso. Una punzada de terror me atenazó el pecho, y sin pensarlo, pisé el acelerador. La mujer gritó algo, pero no me detuve a escuchar. Conduje sin mirar atrás, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible estuviera en la cabina conmigo. Seguí manejando durante 1 hora antes de detenerme en una gasolinera. Necesitaba calmarme, asegurarme de que todo había sido mi imaginación. Pero cuando bajé del camión, vi algo que me heló la sangre, una pequeña mano marcada con polvo en la ventana del pasajero. No tenía dudas. Era del mismo tamaño que la niña del auto. Desde esa noche, nunca me detengo en la carretera. No importa qué vea, no importa cuán real parezca. Porque hay cosas que no deberían existir, cosas que cazan en la oscuridad, esperando que un buen samaritano cometa el error de detenerse. Soy trailero desde hace más de 20 años. He cruzado este país de un extremo a otro tantas veces que los caminos ya no tienen secretos para mí. Pero si algo he aprendido en todo este tiempo es que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes subir a un pasajero. Nunca. Esa lección la aprendí de la peor manera posible. Fue hace 6 años. Una noche oscura como la boca de un lobo. Llevaba una carga de autopartes desde Monterrey hasta la Ciudad de México. La carretera era un desierto de asfalto iluminado solo por los faros de mi tráiler.
La radio apenas susurraba entre las interferencias y el café amargo mantenía mis párpados abiertos. A unos metros adelante, entre la bruma de la madrugada, distinguí una silueta. Era un hombre de aspecto desgarbado, con un abrigo largo y una gorra vieja. Hacía señas desesperadas en el arcén. Su sola presencia me puso los pelos de punta. Pero el frío era implacable, y pensé en lo que sería estar varado en medio de la nada. Contra mi mejor juicio, frené. Cuando subió, un escalofrío recorrió mi espalda. Olía raro, a tierra húmeda y algo más, algo rancio. No dijo mucho, solo que su coche se había averiado kilómetros atrás y necesitaba llegar al siguiente poblado. Su voz era rasposa, como si no hablara a menudo. Le di una mirada rápida, su piel era pálida y sus ojos, algo en sus ojos me inquietaba. Eran oscuros, pero no de un negro común, sino de un vacío inexplicable, como si en vez de ojos tuviera dos pozos sin fondo. Aceleré, sintiendo un nudo en el estómago. El silencio se volvió opresivo. Intenté encender la radio, pero solo se escuchaban murmullos distorsionados. Miré de reojo a mi pasajero. Estaba inmóvil, con la vista fija en el parabrisas. Sus labios se movían apenas, murmurando algo ininteligible. ¿Qué dijiste?, pregunté. No respondió. Solo giró lentamente la cabeza y me miró. El aire se volvió denso. Entonces vi sus manos. Estaban manchadas de algo oscuro y espeso. La carretera parecía estirarse infinitamente. El mundo se volvió más oscuro de lo que la noche permitía. La presión en mi pecho se hizo insoportable. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que lo echara de la cabina. Y entonces sonrió. Fue una sonrisa incompleta, como si no supiera cómo hacerlo. Un intento burdo de imitar un gesto humano. Sus dientes estaban sucios, manchados de algo negruzco. Algo goteó de su manga, salpicando el tablero. Pisoteé el acelerador. No sé qué demonios esperaba hacer, pero solo quería llegar a un lugar con luz, con gente. Ya casi llegamos, mentí. Él inclinó la cabeza. No vamos a llegar, susurró. El motor rugió, los neumáticos chirriaron contra el pavimento. Vi luces a lo lejos, el resplandor de un pequeño puesto de comida junto a la carretera. Sin pensarlo dos veces, giré el volante bruscamente y frené en seco. Me volví hacia él para gritarle que bajara, pero la cabina estaba vacía. El asiento estaba cubierto de barro y algo más. Algo que olía a sangre vieja. Mi corazón martillaba en mi pecho. Salí tambaleando del tráiler y corrí al puesto. Un viejo vendedor me miró con extrañeza cuando le pregunté si había visto a alguien bajar de mi camión. Negó con la cabeza. Regresé al tráiler temblando. En el asiento del copiloto había algo que no estaba antes. Una gorra vieja, empapada de un líquido oscuro. Desde esa noche, no vuelvo a recoger a nadie. Y si alguna vez ves a alguien en la carretera haciendo señas, sigue de largo. No todos los que piden un aventón son lo que parecen. Algunos nunca deberían haber estado ahí en primer lugar. Siempre he creído que la carretera es como un río oscuro que nunca deja de fluir. Se lleva consigo las historias, los secretos y, a veces, hasta las almas de quienes la recorremos. Soy trailero desde hace más de 20 años y, si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que uno nunca debe detenerse en carretera. No importa la razón, no importa cuán cansado estés, no importa lo que veas. Sigue conduciendo. Lo aprendí de la peor manera posible. Era una noche como tantas, un tramo solitario entre montañas, el viento gélido sacudiendo la cabina y la radio escupiendo estática intermitente. Mi carga era simple, cajas de autopartes con destino a un depósito en otra ciudad. No tenía prisa, pero tampoco quería demorarme demasiado. Las sombras de la noche parecían más densas de lo habitual y había un extraño olor en el aire, como a tierra mojada y óxido. A eso de las 2 de la madrugada, en un punto donde la carretera parecía perderse entre la nada, vi algo en el asfalto. Al principio, pensé que era un animal atropellado, pero al acercarme, el corazón me dio un vuelco.
Era un hombre. Estaba tendido boca arriba, con los brazos extendidos en una posición antinatural. Mi primer instinto fue frenar, pero una advertencia visceral me hizo dudar. Mi abuelo solía contarme historias sobre los caminos, sobre cosas que acechan en la noche y que se disfrazan con rostros humanos. Si alguna vez ves algo extraño en la carretera, no te detengas, muchacho, me decía. Porque lo que crees que es un hombre, puede que no lo sea. Tragué saliva y reduje la velocidad, pero no lo suficiente como para detenerme por completo. Mi mirada se fijó en el rostro del hombre. No tenía ojos. Solo dos cuencas vacías que reflejaban la luz de mis faros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y, sin pensarlo dos veces, aceleré. Mientras pasaba junto a él, escuché un sonido que me heló la sangre, un golpe seco en la puerta del copiloto. Algo había intentado subirse. No miré el retrovisor. No quise saber qué era. Mantuve el pie en el acelerador durante kilómetros, sintiendo el peso de una presencia en la cabina. No había nadie, pero la sensación de que algo respiraba a mi lado era insoportable. Encendí la radio para distraerme, pero lo único que salió de los altavoces fue un murmullo bajo, como susurros en una lengua que no entendía. Entonces, el motor comenzó a fallar. El tablero se iluminó con alarmas y la aguja del combustible cayó a cero. Imposible. Había llenado el tanque antes de partir. El camión se detuvo en seco en medio de la nada. Un silencio absoluto me envolvió. No el silencio normal de la noche, sino un vacío opresivo, como si el mundo entero contuviera el aliento. Aferré el volante con manos sudorosas y me obligué a no mirar por la ventana. Sabía que si miraba, vería algo que no debía ver. Y entonces lo escuché. Un roce en la puerta del copiloto. Un sonido suave, como uñas arañando el metal. No podía moverme. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera presionando contra mí. Con el rabillo del ojo, vi algo moverse en el espejo lateral. Era la silueta del hombre sin ojos. No, ya no era un hombre. Su piel era cenicienta, como si estuviera seca y podrida al mismo tiempo. Sonreía, mostrando una fila de dientes demasiado largos, demasiado afilados. Quise rezar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El seguro de la puerta saltó solo. Clic. Entonces reaccioné. Giré la llave una y otra vez, suplicando que el motor encendiera. Algo empezó a empujar la puerta, tratando de abrirla. Finalmente, el camión rugió de nuevo a la vida y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Sentí que algo arañaba la carrocería, que se aferraba con uñas y dientes, pero me negué a mirar. Conduje como un loco, sin detenerme, sin respirar. Después de lo que parecieron horas, llegué a una gasolinera. No supe si era la misma donde había cargado combustible antes, pero no me importó. Me bajé temblando y revisé el camión. No había marcas, ni arañazos, ni señales de que algo hubiera estado allí. Pero yo sabía la verdad. Desde esa noche, nunca me detengo en la carretera. No importa lo que vea, no importa lo que pase. Porque sé que en la oscuridad hay cosas que nos observan, esperando que cometamos el error de frenar. Y una vez que lo hacemos, nos convertimos en parte de la carretera, en otro susurro perdido en la noche. Así que, si alguna vez viajas solo y ves a alguien en medio del camino, por favor, sigue conduciendo. Siempre he sido un hombre de carretera. Desde los 18 años, me dediqué a ser trailero, recorriendo rutas interminables, atravesando desiertos, montañas y ciudades que parecían nunca dormir. Pero hay una historia que jamás he contado. No porque no quisiera, sino porque cada vez que la recuerdo, siento que algo oscuro me observa, esperando que vuelva a hablar de ello. Todo ocurrió hace 5 años. Me asignaron una ruta nocturna atravesando una zona boscosa del norte. Nada fuera de lo común. Era un trayecto largo, solitario, de esos que pueden poner a prueba la cordura de cualquiera. La radio apenas sintonizaba alguna emisora y la neblina era espesa, casi como un sudario blanco cubriendo el camino. A eso de las 2 de la mañana, vi a alguien en el arcén.
Una mujer. Iba vestida con un camisón blanco, descalza y con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Frené de golpe, el motor rugió y las llantas chirriaron. No podía dejarla ahí. Cuando bajé del camión, ella ya estaba de pie, mirándome. Sus ojos eran dos pozos vacíos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Necesita ayuda?, pregunté. Ella no respondió. Solo señaló la cabina del camión. Algo en mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero la lógica me decía que no podía abandonarla en medio de la nada. Así que abrí la puerta del copiloto y la ayudé a subir. Su piel estaba helada. Un olor a tierra húmeda y madera podrida la envolvía. Subí a mi asiento y, sin más, reanudé el viaje. Durante los primeros minutos, el silencio era denso. Solo se escuchaba el motor y la respiración irregular de la mujer. Cuando me atreví a mirarla de reojo, noté que tenía las manos sobre su regazo, apretadas con fuerza. Entonces habló. No debiste recogerme. Mi pulso se aceleró. Tragué saliva y pregunté. ¿Por qué dice eso? Ella se giró lentamente hacia mí. Sus labios temblaban, como si contuviera algo en su boca, y sus ojos eran ahora más oscuros, casi abismales. Él viene detrás. No quiere que me lleves. Un golpe seco en la parte trasera del tráiler hizo que el volante se me escapara de las manos por un segundo. Miré por los retrovisores, pero la neblina apenas me dejaba ver más allá de unos metros. Algo golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Sentí un peso adicional en la carga, como si alguien o algo se hubiera subido. Apreté los dientes y aceleré. La mujer comenzó a murmurar algo en un idioma que no reconocí. Su voz era un susurro, pero lo sentía como si me hablara directamente dentro del cráneo. Cada palabra que decía me hacía doler la cabeza, como si me estuviera perforando con agujas invisibles. El golpe final fue tan fuerte que el tráiler se sacudió como si hubiese chocado contra algo enorme. Tuve que girar el volante con toda mi fuerza para evitar salir del camino. Logré controlar el vehículo y frené bruscamente. La mujer estaba inmóvil, pero su sonrisa era ahora antinatural, grotesca. Su boca parecía más grande de lo normal. Ya está aquí, susurró. El camión crujió como si algo se aferrara a la carrocería. Miré por el espejo y vi una silueta gigantesca, amorfa, con extremidades largas y retorcidas. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Sentí una opresión en el pecho, un frío que no venía del aire sino de algo más profundo. Fue entonces cuando la mujer comenzó a reír, una risa baja y gutural, como si algo dentro de ella también estuviera riendo. No recuerdo exactamente cómo logré encender el camión y pisar el acelerador. El motor rugió con más fuerza de la que jamás había escuchado y me lancé a la carretera. Podía oír el sonido de garras arañando la carrocería, pero no me detuve. Mantuve el pie en el pedal hasta que la figura desapareció en la distancia, tragada por la oscuridad. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera, la mujer ya no estaba. La puerta del copiloto estaba cerrada, como si nunca hubiese subido nadie. Pero en mi brazo, justo donde ella me había tocado, había una marca oscura, una quemadura en forma de dedos largos y delgados. Desde entonces, nunca más volví a recoger a nadie en la carretera. Pero a veces, en las noches más silenciosas, escucho golpes en la parte trasera del tráiler. Y una risa que no es la mía. Siempre he preferido manejar de noche. Menos tráfico, menos distracciones y, sobre todo, menos posibilidades de encontrarme con cosas que no debería. No hablo de asaltantes ni accidentes. No. Lo que hay en la carretera después de la medianoche es algo que nadie debería ver. Yo no sé por qué lo he visto. Todo comenzó hace un par de años, cuando acepté una ruta nocturna a través de una carretera secundaria que conectaba dos estados. Era un camino viejo, poco transitado y rodeado de bosque espeso. La paga era buena, y la verdad, no le di mucha importancia a las advertencias de otros traileros. Solo leyendas urbanas, me repetía. La primera parte del trayecto fue tranquila.
La luna iluminaba la carretera lo suficiente como para que pudiera ver el asfalto agrietado y las sombras de los árboles retorcidos a ambos lados. Mantenía el radio encendido para no sentirme solo, pero en cierto punto, la señal comenzó a distorsionarse. Silencio. Solo el sonido del motor y el zumbido de las llantas contra el pavimento. Luego, vi la silueta. A unos 100 metros adelante, justo en la orilla del camino, una figura encorvada. Parecía una persona, tal vez un anciano, vestido con ropas harapientas. Iba demasiado rápido como para detenerme, así que solo disminuí un poco la velocidad al pasar junto a él. En el último segundo, giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Una máscara de piel lisa y pálida ocupaba el espacio donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca. Me quedé sin aliento y casi pierdo el control del volante. Lo vi por el espejo retrovisor, y lo vi de nuevo más adelante. Como si nunca lo hubiera dejado atrás. Pisé el acelerador. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando mi reflejo en el parabrisas mostró algo que no estaba en el asiento del copiloto cuando inicié el viaje. Un rostro sin facciones observándome en la penumbra. No recuerdo cuánto tiempo manejé sin mirar a los lados, sin atreverme a respirar más fuerte de lo necesario. Todo lo que sé es que la radio volvió a funcionar repentinamente con un crujido estático. Y entre la estática, una voz. No mires atrás. No miré. Desde aquella noche, aprendí la lección: en la carretera, hay cosas que solo aparecen cuando el mundo duerme. Si tienes suerte, solo son sombras en el rabillo del ojo. Si no, bueno. Por eso recomiendo terminar la ruta rápido y nunca, jamás, mirar atrás. Desde hace más de 15 años conduzco un tráiler de carga pesada. He recorrido todo tipo de carreteras, desde autopistas iluminadas hasta caminos olvidados donde la civilización parece un rumor lejano. Y si hay algo que puedo decir con certeza, es esto: nunca te detengas en la carretera. Nunca. No lo digo solo por ladrones o locos sueltos. No. Lo digo por lo que vi una noche en la Ruta 66, en un tramo casi desértico entre Arizona y Nuevo México. Una experiencia que aún me persigue y que nunca podré explicar del todo. Era pasada la medianoche y la carretera estaba vacía. Solo los faros de mi camión iluminaban la oscuridad. Mi radio había dejado de captar estaciones y el único sonido era el rugido constante del motor. Me sentía cansado, pero nada que un café fuerte no pudiera arreglar. Sin embargo, cuando vi aquella figura de pie junto al camino, supe que algo no estaba bien. Era una mujer. Estaba descalza y vestía con una bata blanca que le llegaba hasta los tobillos. No parecía una vagabunda, su ropa no estaba sucia ni rota. Pero lo más inquietante era su postura, erguida, con los brazos colgando rígidos a los lados y la cabeza ladeada en un ángulo extraño. No hizo ningún gesto, no movió un solo músculo cuando pasé a su lado. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, ella seguía allí, mirándome. Aceleré un poco. No me gustó la sensación que me dejó esa imagen. Aún así, intenté racionalizarlo: tal vez era una mujer que había salido de algún auto varado y necesitaba ayuda. Pero algo en mis entrañas me gritaba que no debía detenerme. Entonces, la radio crujió de repente. Una interferencia extraña, como si alguien intentara hablar a través de estática. Mi piel se erizó. Bajé el volumen, pero la distorsión seguía. Luego escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Una risa. Aguda, fragmentada, como si alguien estuviera justo dentro de la cabina, riéndose en mi oído. Miré por el espejo retrovisor de nuevo y casi pierdo el control del volante. La mujer estaba sentada en la parte trasera del tráiler. Su cara pálida brillaba bajo la luz de los faros y su boca estaba demasiado abierta, mostrando dientes demasiado grandes. Sus ojos negros y huecos me perforaban el alma. Parpadeé una vez y ya no estaba. El aire se volvió más denso. Mi pecho se oprimía y mi piel sudaba frío. No podía detenerme. No iba a detenerme. Pero el camino parecía alargarse, como si jamás fuera a terminar. Luego la vi de nuevo,
unos metros adelante. Parada en el centro de la carretera. No tenía tiempo de frenar ni cambiar de dirección. Cerré los ojos por una fracción de segundo antes del impacto. Pero no hubo impacto. Solo un golpe sordo dentro de la cabina, como si algo hubiese caído dentro. Y entonces, un susurro en mi oído. No debiste mirar atrás. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una estación de servicio con el camión detenido. No recordaba haberme desviado. No recordaba nada después de aquel susurro. Un empleado me sacudía el hombro, preguntándome si estaba bien. Mi tráiler estaba vacío. La carga que transportaba desapareció. Solo había una cosa en la parte trasera del camión, una bata blanca, limpia y doblada con cuidado sobre el metal frío. Desde esa noche, nunca me detengo. Y si ves a alguien en la carretera, parado en la oscuridad, tampoco lo hagas tú. Soy trailero, y si algo he aprendido en todos estos años recorriendo las carreteras del país es que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes detenerte en medio de la noche. No importa si ves un auto averiado, una persona pidiendo ayuda, o una sombra cruzando la carretera. Sigue adelante. Sigue adelante y reza para que lo que viste no te siga. Lo aprendí de la peor manera. Hace 5 años, en una de esas madrugadas solitarias, conducía por una carretera secundaria en medio de la nada. Llevaba una carga de maquinaria pesada y la noche se había instalado como una manta de oscuridad absoluta. Solo los faros de mi camión rompían la negrura, proyectando sombras largas y distorsionadas. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando la vi. Una mujer, de pie en el arcén, con un vestido blanco que ondeaba con el viento. Su rostro era difícil de distinguir, pero algo en su postura me hizo sentir un escalofrío. No parecía una automovilista varada ni una aventurera nocturna. Simplemente estaba ahí, esperando. Reduje la velocidad, pensando en detenerme, pero una sensación visceral me hizo seguir adelante. Cuando la dejé atrás, la vi por el espejo retrovisor. Seguía ahí, inmóvil. No giró la cabeza, pero de alguna manera, sentí que me observaba. Apenas había avanzado 1 kilómetro cuando el camión comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el motor tosía como si estuviera a punto de apagarse. Maldije en voz alta y orillé el vehículo. No podía creerlo. Revisé el tanque de combustible, los cables, incluso me bajé con la linterna para inspeccionar el motor. Todo parecía en orden, pero el camión no encendía. Fue entonces cuando la vi de nuevo. De pie, a unos metros de donde estaba. La misma mujer, con su vestido flotando levemente, aunque no había viento. Sentí un nudo en el estómago. No la había escuchado acercarse. No había autos en la carretera, ningún sonido salvo mi propia respiración entrecortada. Señora, grité, tratando de sonar firme. ¿Necesita ayuda? No respondió. Solo se quedó ahí, con la cabeza ligeramente ladeada. Como si intentara entenderme. O como si supiera algo que yo no. El aire se sintió más pesado y una oleada de frío recorrió mi espalda. Algo estaba muy mal. Decidí volver al camión. Fue entonces cuando ella avanzó. No caminó. Se deslizó hacia mí. En un parpadeo estaba a menos de 2 metros. Su rostro se reveló a la luz de la linterna y desearía no haberlo visto nunca. Ojos hundidos, una boca anormalmente alargada y una piel tan pálida que parecía translúcida. De su boca brotó un sonido gutural, algo entre un lamento y un gruñido. Corrí. Me encerré en la cabina del camión y traté de encenderlo una y otra vez, pero el motor no reaccionaba. La figura apareció justo frente al parabrisas, sus ojos negros como la noche clavados en los míos. Golpeé el tablero, gritando, rezando, haciendo cualquier cosa para que el camión encendiera. Y entonces lo hizo. Pisé el acelerador con toda mi fuerza y salí disparado de ahí. No miré por los espejos, no quise saber si ella seguía allí o si me seguía de alguna manera imposible. Solo conduje hasta ver las luces de la siguiente gasolinera. Desde entonces, no me detengo. No importa que vea en la carretera.
No importa si escucho gritos, lamentos o susurros en la radio. Sigo conduciendo. Porque hay cosas en la oscuridad que buscan a los incautos. Y no pienso volver a ser uno de ellos.